Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 3 de diciembre, en que celebramos la memoria de San Francisco Javier Presbítero. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con el itinerario del tiempo de Adviento, leemos hoy en la primera lectura el libro del profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 10. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz, sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Continuando en este ya tercer día del tiempo de Adviento, vemos cómo la Iglesia, a través del profeta Isaías, nos hace reflexionar sobre esa doble condición en la cual tenemos nuestro corazón bien metido durante este tiempo de Adviento. Esa condición de la primera venida del Señor que nos preparamos para recordar en el tiempo de Navidad, para celebrarla llenos de inmensa alegría, pero esa alegría es justamente porque nos damos cuenta que su primera venida anuncia su segunda venida. Y las palabras del profeta Isaías se refieren a esa doble realidad, a esa realidad que se inicia con la primera venida del Señor y que se manifestará de manera completa con su segunda venida. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé. Jesé es el padre de David, es decir, se está hablando de esa profecía de la casa de David. Un vástago florecerá de su raíz, es decir, se cumplirá aquella promesa hecha a David de que un descendiente suyo será efectivamente el que vendrá, el que tendrá el poder, el que será el Mesías, el Salvador. Sobre él se posará el Espíritu del Señor y se nos menciona cuáles son las características de ese Espíritu. Espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo y fortaleza, de piedad y temor de Dios. Aquí es sumamente importante darnos cuenta de que justamente porque nuestro Señor Jesucristo ha venido al mundo y ha operado para nosotros la salvación, la redención, nosotros hemos podido recibir la gracia del Espíritu, de Él, que proviene del Padre y del Hijo. Y entonces, la condición de ese Espíritu que se posa sobre él es ahora la condición que tenemos todos aquellos que hemos sido bautizados y hemos recibido la confirmación. Qué bello es entonces en este día, primero,
darnos cuenta de que yo no tengo que esperar una condición especial. Yo he recibido los dones del Espíritu Santo y entonces me sirve para cuestionarme si los estoy utilizando o no. ¿Cómo está mi vida en cuanto a la sabiduría? En cuanto a la inteligencia. ¿Cómo mido esto? ¿Cómo mido si estoy viviendo una vida sabia, si estoy viviendo una vida inteligente? Bueno, si estoy tomando las decisiones que me llevan al Señor. Y si estoy tomando las decisiones que me llevan al Señor, entonces estoy tomando las decisiones que me llevan a la felicidad, a la dicha. Y entonces, importantísimo, preguntarme, ¿cómo están las decisiones? ¿Son las decisiones que estoy tomando las mejores que puedo tomar? Puedo hacer también un análisis sobre las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida y cuánto he dejado operar en mí ese espíritu de sabiduría y de inteligencia. El espíritu de consejo y fortaleza. Consejo para dos cosas, recibirlo y buscarlo. Porque no se trata simplemente de que yo me convierta en el consejero de todos. Primero siempre tengo que tener claro que el consejo, el buen consejo, surge cuando el otro lo pide. No cuando a mí me da la gana de darlo, por todos lados, como si yo fuera el encargado de aconsejar a todo el mundo. Pero el espíritu de consejo no es solo el de dar buen consejo, que obviamente tengo que analizar. Los consejos que yo he dado son consejos verdaderos, profundos, que conducen al Señor, pero también, además, en la capacidad de recibir consejo y confiar en el consejo y buscar, lógicamente, los buenos consejeros. Resulta que cuando vemos la vida de muchas personas, vemos no solo que no son buenos consejeros, sino que reciben muy malos consejos porque escogen mal a los consejeros, escogen mal a las personas a las cuales les piden consejo. Y espíritu de fortaleza, qué bonito analizar, sí, mi fortaleza está presente en mi vida. Si yo me puedo plantear propósitos y soy capaz de sacarlos adelante, si soy capaz de cumplirlos, es algo importantísimo en mi vida. Espíritu de piedad. Y entonces me pregunto, ¿cómo está mi piedad? Mi piedad son todas esas obras que van dirigidas directamente al amor de Dios. Directamente al amor de Dios. ¿Cómo está mi oración? ¿Cómo están mis actos de piedad? ¿Cómo están mis devociones? Cuidado cuando nos topamos con aquella mentalidad de decir, no, bueno, es que yo no soy piadoso, pero a mí me gusta ayudar y colaborar con el prójimo, y sobre todo en este tiempo donde surgen esos voluntariados de una vez al año, que son voluntariados que aparecen solo una vez al año y que muchas veces son un lavadero de conciencia. Durante el resto del año, no hay ningún acto de caridad hacia los demás. Ay, pero diciembre, regalar canastas, regalar juguetes, regalar... ¿Y qué termina siendo esto? Un lavadero de conciencia para muchos que viven la caridad una vez al año. Entonces, ¿cómo está efectivamente esa piedad? Esa piedad que significa esos actos de amor a Dios. No, yo soy buenísimo para ayudar a los demás, me encanta que me llamen al voluntariado, pero a mí no me gusta eso de los rezos. Bueno, hermano mío, entonces tu piedad es débil y tienes que fortalecerla. Y temor de Dios, es decir, ese deseo profundo de no querer defraudar a Dios, de que los dones que Dios me ha entregado no encuentren en mí simplemente un recipiente con hueco, con caliche, por el cual se desborda todo porque no se almacena nada, no, que yo sea capaz de recibir lo que el Señor me da para poder utilizarlo. Con ese espíritu no juzgará por apariencias. Entonces nos está diciendo a nosotros, oye,
haz un examen de conciencia sobre tus juicios, sobre si estás juzgando con apariencia, si estás sentenciando de oídas, que es uno de los pecados más graves que hay en nuestros días en cuanto al modo de actuar de las personas que no tienen compromiso con la verdad y se satisfacen simplemente por lo que les dicen. Ah, no, pero es que a mí me contaron. Ah, no, es que a mí me dijeron, no, es que a mí me llegó un mensajito. Bueno, yo no juzgo para apariencias ni sentencio de oídas, sino que defiendo como nuestro Señor Jesucristo la justicia, defiendo al desamparado, busco una sentencia justa y no permito que el violento encuentre refugio y siga siendo violento. Con el soplo de sus labios matará al impío. ¿Por qué? Porque no tiene esa devoción y esa piedad y ese temor de Dios. Será en cambio la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. ¿Cómo está mi justicia? ¿Cómo está mi fidelidad? Y después describe Isaías esa condición futura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos y un muchachito los apacentará. ¿A qué se refiere Isaías? Bueno, se refiere a esa condición final. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esa es una transformación de la naturaleza. ¿Puedo poner yo a un león con un corderito en este momento, un lobo con un corderito? No. No los puedo poner. Y lo que nos está presentando entonces Isaías es esa condición de la nueva creación en la cual ya no va a existir la muerte. Tantas realidades que hoy son naturales no seguirán existiendo. ¿Por qué? Porque habrá una transformación completa de la existencia. Y esa reflexión es la que me lleva al deseo de la venida de mi Señor. Ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque yo quiero esa nueva realidad que tú vas a instaurar. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 21 al 24. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo y exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. El Señor se llena del Espíritu Santo. Esta es la primera expresión que hemos leído en el Evangelio. Importantísimo. ¿Por qué? Porque Jesús se llena de júbilo en el Espíritu Santo. Y entonces, claro, cuando acabamos de leer al profeta Isaías que nos está diciendo que en aquel día ese vástago del tronco de Jesé va a florecer y va a estar lleno del Espíritu de Dios, lleno de ese espíritu de sabiduría y de inteligencia, lleno de ese espíritu de fortaleza, de consejo, de temor a Dios y de piedad. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo en el Evangelio? El cumplimiento de esa profecía de Isaías, como Jesús es aquel del cual Isaías estaba hablando. Lo reconocemos, por eso estas lecturas se nos presentan juntas el día de hoy. Se llena de júbilo y lo primero que exclama es: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios. ¿A qué se refiere el Señor? ¿Qué es lo que ha escondido? Y en cambio lo ha revelado a la gente sencilla. Y agradece al Padre. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Bueno, en primer lugar, el camino de la fe.
que para muchos sabios y entendidos de este mundo puede estar completamente oculto. ¿Por qué? Porque no tienen la sencillez del corazón para acoger la palabra del Señor. Pero no solo esto. Nosotros cuando estábamos analizando la primera lectura decíamos, oye, ¿cómo está el espíritu de inteligencia? El espíritu que nos permite efectivamente tomar buenas decisiones en nuestra vida. Cuando vemos las decisiones que toman las personas, decisiones que conducen a una vida de profundo sufrimiento, de profunda soledad, de profunda angustia, bueno, ¿qué vemos al final del día? La incapacidad de haber tomado buenas decisiones. ¿Y por qué? ¿Por qué era tan difícil tomar buenas decisiones? No, era imposible. No, no era imposible tomar buenas decisiones. No era imposible. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al que no tiene sencillez de corazón para atender la palabra del Señor, prefiere ir en contra de la voluntad del Señor, de las enseñanzas del Señor. No es difícil. No es difícil abrir nuestros oídos y escuchar la palabra del Señor. De verdad, no es difícil cumplir los mandamientos. Y eso significa que no vamos a tener problemas, que no vamos a tener dificultades, que no vamos a cometer errores, que no nos vamos a equivocar. No, no significa eso. Pero significa que al final las decisiones que vamos tomando son en la sabiduría del Señor. Qué bonito es entonces abrir nuestro corazón justamente para poder tomar esas decisiones. Esto es lo que está al alcance de ¿quién? Del que tiene sencillo el corazón, de la gente sencilla. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y entonces, ¿quién va a aceptar esto? ¿Quién va a aceptar que Jesús es el Hijo? Aquel que tiene la sencillez de corazón para escuchar ese testimonio que hemos recibido de los apóstoles y sobre el cual se fundamenta nuestra fe. ¿Por qué nos estamos preparando en este tiempo de Adviento para poder celebrar el tiempo de Navidad, de la primera venida de nuestro Señor? Porque hemos acogido el mensaje, porque hemos acogido la enseñanza. ¿Qué prefiere hacer el mundo? El mundo prefiere transformar la Navidad en cualquier otra cosa. Y por eso para el mundo el personaje principal de la Navidad será Papá Noel. El personaje principal de la Navidad será la familia, el personaje principal de la Navidad serán los regalos, el personaje principal de la Navidad será la cena. Lo cual termina siendo un absurdo. Oye, ¿qué tipo de Navidad puedo celebrar si no pongo a Jesús en el centro? Cuando yo escucho a una persona que me dice, no, es que yo no vine a misa en Navidad, le digo, bueno, porque en tu familia no se celebra Navidad. Entonces, no, sí celebramos Navidad y hacemos la cena. Hermano mío, no sé qué habrás celebrado tú. Si no viniste a misa en Navidad, no celebraste Navidad. Puedes haber tenido la cena espectacular que tú hayas querido, pero no celebraste Navidad. Porque Navidad significa una sola cosa, celebrar el nacimiento de Jesús. Volviéndose a sus discípulos, les dice, dichosos. Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Bueno, tú y yo también somos dichosos. Qué importante en este tiempo de Adviento reconocer nuestra dicha, reconocer la dicha de haber aceptado el mensaje del Señor, reconocer la dicha de poner a Dios en primer lugar, reconocer la dicha de la gracia de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.